Hola a todos. Hoy nos sumamos a la corriente de conocimiento de Juan Luis Moreno, director de innovación de The Valley, experto en innovación, que ha pasado por empresas como Siemens, France Telecom, Lycos, Vocento. Juan Luis viene a presentarnos un informe de tendencias sobre el futuro del sector energético, de la implicación y la participación de las grandes plataformas tecnológicas en este cambio, de la aparición de nuevos actores, de las nuevas tecnologías que están provocando esta transformación y de otras cuestiones de alto interés para el sector. Juan Luis, bienvenido a Knowledge Waves. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Bien, la verdad es que bien, dentro de esta situación que estamos viviendo todos, pero que tiene, ha podido ser un acelerador para justamente el tema de lo que venimos hoy a hablar. La transformación en todos los ámbitos, ¿no? Efectivamente, la transformación en todos los ámbitos, porque esta crisis ha sido una crisis sanitaria, sin duda, una crisis económica, como estamos viendo, pero también ha sido una crisis ambiental, ¿no? Donde el papel de la energía es clave, como es lógico, ¿no? Esa recuperación en verde que ya se vaticina por algunos y que esperamos que se cumpla. Uh-huh. La sostenibilidad tiene un marcado carácter transversal en el informe The Future of Energy que acabáis de presentar en The Valley. ¿Cuáles son las principales tendencias que identificáis a nivel global? Bueno, antes me gustaría explicarte cómo hacemos este tipo de informes, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hablamos del futuro de la energía o el futuro en otros sectores, sí, pues a veces pensamos, ¿es correcto este nombre, no? El futuro de... Porque hay tantos futuros posibles, porque esto está en manos de nosotros, ¿no? Lo que hacemos en este tipo de informes es identificar ya indicios, ¿no? Y a veces esos indicios vienen provocados por cambios culturales, por cambios políticos, por cambios sociales, ¿no? Y se está viendo en todos los sectores, ¿no? Nosotros lo que vemos son pequeños indicios que ya son realidades, uh-huh. Por eso cuando hablamos de futuro queremos hablar de realidades, pero que cuando consideramos y las comprobamos que se están repitiendo incluso a veces, sorprendentemente en distintas partes del mundo, consideramos que es una tendencia emergente. Y lo que hacemos es clasificar esas tendencias que nos van construyendo realmente esas macrotendencias y que son ámbitos de actuación y de inspiración para también las empresas del sector y para tener un dibujo más certero de lo que previsiblemente va a pasar, ¿no? Es difícil predecir el futuro, pero esto uh-huh. es una metodología que al final podemos utilizar para ello, ¿no? Me preguntabas por esas macrotendencias del futuro de la energía y yo, claro, hablar del futuro de la energía y no hablar de la sostenibilidad, como dices, pues es casi impensable, ¿no? El futuro claramente viene, igual que en otros sectores, cuidado con el tema de la sostenibilidad, pero en este claramente es la macrotendencia más importante, ¿no? Todo esta apuesta por las energías renovables, por las energías limpias, y meto en signos de interrogación y si quieres luego hablamos más de ello, por la vuelta al centro del debate público sobre la energía nuclear, sí o no, ¿no? Con todo lo que hemos ido viviendo durante tantos años, ¿no? Sobre la apuesta o no de los gobiernos y de los estados por este tipo de energía. Pero aparte de la sostenibilidad, yo creo que destacaría también todos los avances que se están haciendo en cuanto al almacenamiento y la reutilización de la energía, ¿no? Almacenamiento y gestión, podríamos decir, ¿no? Por tanto, sostenibilidad, almacenamiento y gestión, iniciativas muy interesantes que también encontramos en lo que podemos llamar lo que hemos llamado Energy as a Service, ¿no? Es jugando con el software as a Service, ¿no? Pues esa energía cuando se necesita, por quien se necesita, y además en un concepto muy interesante que ha venido también para quedarse en este sector y que a veces sorprende, ¿no? Porque en otros sectores como la automoción o como en la hostelería hemos visto fenómenos colaborativos, ¿no? De lo que llamamos peer-to-peer, incluso de intercambio de bienes entre particulares y también estamos apreciando estos indicios en este sector. Y por último yo diría alianzas y plataformas, ¿no? La parte más colaborativa, porque este mundo también en todos los sectores es eminentemente colaborativo. ¿Y en el caso de España?
Bueno, el caso de España, yo creo que tenemos que ser optimistas, a pesar de que parece que no salimos a veces nos cuesta, parece que vamos a la cola de otros países y parece como que no acabamos de cambiar nuestro modelo productivo. Yo creo que hay indicios también muy interesantes. España está marcado por lo que es el Pacto Verde Europeo, ese pacto que pretende que el 2050 sea el año en el que Europa se convertirá en un continente climáticamente neutro, cero emisiones de carbono, con lo cual es algo que es ambicioso, ha sido también criticado por algunos porque el 2050 parece muy lejano, pero es verdad que hay que hacer tantas cosas y hay que asumir tantos retos para conseguir que en todos los países europeos se consiga esa cifra, que cuando lo ves desde esa perspectiva se entiende que se haya puesto un horizonte temporal que nos puede parecer tan lejano, ¿no? Bueno, en España yo creo que tenemos unas condiciones estratégicamente muy beneficiosas, como es nuestra posición geográfica y el estar rodeado prácticamente todo el país o toda la península por mar, por distintos mares, ¿no? Y el Atlántico y el Mediterráneo son dos claves en la energía eólica, y el sol, ¿no? Que de esto que tanto presumimos y que es una realidad, y que somos ahora mismo pues países que tenemos una posición envidiable para muchos en cuanto a estos dos tipos de energía, que son dos tipos de energía limpia, ¿no? Somos, si no me equivoco, el quinto país en generador de energía eólica, y somos uno de los principales en energía solar, y tenemos más de 227 instalaciones precisamente de autogeneradores en España. Yo creo que tenemos las bases para poder ser un país pionero en energías renovables y energías limpias, y ser precisamente una punta de lanza en toda Europa. Muchas gracias. Como en todos los sectores surgen nuevos competidores. ¿Quiénes son los nuevos competidores en el ámbito del energético? Esto es algo que estamos viendo en todos los sectores que analizamos desde The Valley, que es justamente la aparición, la irrupción de distintos lo que llamamos nosotros de distintos emprendedores, empresas emergentes, ¿no? Startups que vienen que irrumpen en cada uno de los sectores y cambian reglas del mercado. Por poner un ejemplo que creo que puede clarificar bastante lo que estoy diciendo, se ve muy fácil pues como la aparición o la irrupción de un Airbnb en el sector de la hostelería o de un Uber en el sector de la automoción. Son este tipo de empresas que, claro, son ahora ya más gigantes, pero que empiezan como una startup, se apalancan en la tecnología, hacen muy bien esto de poner al cliente en el centro, porque hacen realmente esto de empatizar con el cliente, entender cuáles son lo que nosotros llamamos los puntos de fricción entre una empresa y el cliente, entre una industria y el cliente, y ahí es donde centran todo su objetivo de negocio. Por lo tanto, cliente en el centro, empatizando con él, rompiendo puntos de fricción, se apalancan en la tecnología, y muchos de ellos son intermediarios, muchas veces no vienen del propio sector, ¿no? Y se apalancan incluso en activos que no son suyos, son intermedios, pero han hecho muy bien todo eso. Y eso está también pasando en el mundo de la energía, ¿no? Entonces, algunas de las plataformas que antes se introducía, por ejemplo, de peer-to-peer para el intercambio entre particulares de energía, ¿no? O la reventa entre particulares, son marketplaces que muchas veces no están hechos por las grandes compañías, sino están hechos por empresas emprendedoras, pequeñas, que de pronto irrumpen en el mercado y vienen para quedarse, ¿no? Entonces, la verdad es que en este sentido, en este sector, no solamente este tipo de empresas más marketplaces o intermediarios, sino también están apareciendo, irrumpiendo empresas que realmente están apostando por una innovación, por un I+D para la búsqueda de esas energías, ¿no? Y hay casos interesantísimos de búsqueda de nuevas formas de generación de absorción de la energía solar, más que con los paneles como estamos acostumbrados a verlo, utilizando cristales como Heliogen. Hay empresas que incluso están trabajando en la generación de energía por las pisadas en las aceras. Bueno, hay casos interesantísimos, ¿no? No solamente, como digo, en la parte más peer-to-peer, sino también en la parte más basada en la propia investigación y desarrollo de nuevas energías. ¿Y qué tecnologías son las que están
sirviendo como impulsores del cambio. Bueno, en cuanto a energías, la verdad, en cuanto a tecnologías, nosotros vemos que en este sector están afectando también tecnologías de lo que llamamos disruptivas, que están afectando en otros sectores, ¿no? Nosotros en The Valley, que es el ecosistema orientado a la formación, acompañamiento de empresas y capacitación de profesionales en ámbitos de transformación e innovación, tenemos este centro de innovación que llamamos The Place, donde vamos jugando con todas las tecnologías disruptivas para ver cómo configuran sectores. Y cuando vamos analizando los distintos sectores, nos damos cuenta que muchas de esas tecnologías se repiten de sector a sector. Y también en este, ¿no? Hay tecnologías disruptivas, consideramos disruptivas porque provocan un cambio de paradigma, ¿vale? Y cuando las mezclamos decimos que son tecnologías exponenciales porque su efecto es multiplicador, exponencial. Aquí estamos hablando de robótica, aquí estamos hablando de inteligencia artificial, aquí estamos hablando incluso de realidades inmersivas o incluso aumentadas también, distintos tipos de realidades. Estamos hablando de blockchain, por citar algunas de ellas, ¿no? Y si quieres te doy algunos ejemplos de cómo se están utilizando, ¿no? Pero esas son las que yo destacaría como que más están impactando, añadidas a lo que es la propia tecnología vinculada a la extracción, generación, mantenimiento de la energía, ¿no? Reutilización. ¿Qué innovaciones te han llamado más la atención en el informe que habéis presentado? Bueno, en lo referente a tecnologías, yo creo que hay muchas empresas y principalmente los grandes players, como la propia Endesa, están utilizando inteligencia artificial en muchos procesos de automatización para su automatización, ¿no? Hay muchísima inversión en todo lo que se llama deep learning, aprendizaje de las máquinas, ¿no? Más profundo para predecir fallos, para realmente detectar con antelación cuando se van a producir esos fallos o para reducir los costes en mantenimiento, también para predecir cuándo se va a utilizar, cuándo se va a necesitar la generación de energía, es decir, hacer un modelo mucho más predictivo. La robótica, por ejemplo, es algo, o los drones, por ejemplo, se están utilizando en la robótica para temas de monitorización y control, ¿no? Entonces se están utilizando para desde visualizar cómo están determinadas instalaciones, incluso para temas de logística. Con lo cual, bueno, pues como son cosas que ya nos pueden impresionar, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el blockchain, hay plataformas, en estas plataformas que te estaba comentando, de intercambio entre particulares o entre empresas de energía, de reventa o de facilitar energía entre particulares, pues el blockchain cobra una especial importancia porque es lo que nos va a dar asegurar que todo el proceso, toda la transacción es verificable, ¿no? Y en un modelo en que no estamos realmente transfiriéndonos energía de un particular a otro particular, es clave cómo se verifica todo ese proceso, ¿no? Eso en cuanto a tecnologías, pero en cuanto a innovaciones que me han llamado la atención, pues por ejemplo, las placas que se están utilizando ahora, nuevos materiales basados en cristales para almacenamiento de calor, para energía solar, el uso, por ejemplo, lo que decía, el pavimento, por ejemplo, de las aceras como generación. Se está trabajando también por parte del MIT en el uso de los vidrios, ¿no? de vidrios de ventanas de nuestros propios smartphones, ¿no? en ventanas en nuestros hogares o en las oficinas, que pueden ser generadores de energía por la absorción de energía solar y autogenerar energía para el mantenimiento del hogar o de la oficina. Estamos viendo también, a mí me parece temas también muy, muy interesantes en todo lo que, en cómo se está trabajando en todo el almacenamiento de la energía en el subsuelo, pero de una forma lo más autónoma posible. Cómo se está trabajando también en aprovechar, por ejemplo, el excedente de una determinada energía. Casos como el de Tesla, que me parece también curiosísimo, ¿no? Cómo ha trabajado el concepto de que la propia energía que genera el coche sirva para abastecer energía del hogar, cargándolo en el hogar y suministrando, no solamente cargándose en el coche, sino suministrando energía para que se puedan mantener los electrodomésticos durante 24 horas. E incluso hay plataformas para aprovechar esta energía como Autobidder, de esta energía que producen los Tesla y revenderla a otros particulares, ¿no? O, la lista es interminable, ¿no? Pero estas son algunas que me vienen a la cabeza del informe. Sí.
Y hablabas antes de la energía nuclear. Estuvo Negroponte hace unos meses en España. Dejó unos titulares muy interesantes. Comentaba entonces que la tecnología del futuro no era el 5G, que lo que iba a cambiar el mundo era la fusión nuclear. Y de hecho dijo que era la bala de plata que solucionaría el problema climático. Y bueno, lo cierto es que el MIT lleva muchos años trabajando en el desarrollo de máquinas, ¿no? para la fusión nuclear. Recientemente se ha puesto en marcha una iniciativa, creo que es en París, ¿no? El ITER, en el que participan bastantes países muy diversos, con una inversión creo que es de 50 billones de euros. Así es, de dólares, así es. De dólares. Que realmente es una de las tendencias, ¿no? Es una de las líneas de investigación para tratar de... Sí, es una de las líneas claves que han venido para quedarse. Yo creo que durante muchos años, bueno, la energía nuclear ha sido muy criticada, ¿no? Por el impacto que tiene, por posibles accidentes nucleares como se han vivido en la historia. Y es verdad que tiene su parte, bueno, como todo en la vida nada es perfecto, ¿no? Y es verdad que tiene tiene una parte de connotaciones negativas en cuanto a la extracción de uranio, en cuanto a los posibles accidentes, en cuanto a los residuos radiactivos. Pero en el otro lado de la balanza también es verdad que hay grandes defensores de la biodiversidad que apuestan mucho por el tema de la energía nuclear, ¿no? Y en concreto por el tema de la fusión. ¿Por qué? Porque claro, es una energía muy limpia al final y se trata de reducir por las emisiones de carbono, se trata de no depender de energías basadas en componentes fósiles, y claramente la energía nuclear pues es la energía quizás más, bueno, no te voy a decir la más limpia, pero es una energía limpia, ¿no? Entonces esa conjunción entre buscando esas energías limpias y renovables de la propia naturaleza, como puede ser la eólica, la solar, la basada en las olas del mar o la biomasa, ¿no? A partir de organismos vivos, pues son, yo creo, las energías que están configurando el nuevo panorama y hacia donde están tendiendo los grandes players, los nuevos entrantes e incluso los gigantes de Internet, que si quieres luego comentamos, ¿no? Como Google, Facebook, Apple, cómo están invirtiendo realmente en ser climáticamente neutros por las emisiones o utilizar los data centers para generar, abastecerse con energías limpias o abastecer de energía a las zonas donde están, ¿no? Y Google, por ejemplo, es uno de los que ha apostado claramente, o por lo menos lo tiene encima de la mesa, como dijo el CEO de Alphabet, ¿no? No se puede descartar nada. Yo creo que son conscientes que pues hay detractores y muchos defensores de la energía nuclear, pero claramente ha venido para quedarse. El ITER es un proyecto muy interesante que efectivamente está detrás de él están 12 países y además de continentes o de países tan diversos como pues Rusia y Estados Unidos, como China, como también parte de la Unión Europea. Además está en la zona transfronteriza entre España y Francia. Está pues invirtiendo 50 billones de dólares en este reactor basado en fusión. ¿Vale? Entonces, es verdad que ha aparecido también otras iniciativas interesantes como la de Spark, que hablan de semiconductores únicos que dicen los que están detrás del proyecto que consiguen el mismo efecto y mucho más barato, es decir, a un 1% del coste de ITER. Pero como vemos son movimientos donde se está apostando por parte de los gobiernos, por parte de los estados, y además a nivel continental, ¿no? Cogiendo un papel predominante Europa. Yo creo que Europa quiere jugar esa liga, igual que quizás ha quedado un poquito más retrasada en la guerra del 5G, en el tema de las energías de la energía nuclear y de las energías renovables y limpias, creo que está jugando la partida, ¿no? Y eso es interesante para todos y también especialmente para España. Y hablabas de las plataformas. ¿Cuál es el papel de las grandes plataformas en el contexto energético? Las plataformas de los gigantes tecnológicos, como estos players tecnológicos que están consumiendo muchísima energía y emitiendo también gases, efecto invernadero, ¿no? Al final, todos ellos, curiosamente, cuando empezamos a elaborar el informe, nos dimos cuenta que a lo mejor no es tan conocido, pero todos tienen un compromiso que han publicado y de hecho encuentras bastantes declaraciones al respecto de cada uno de ellos. Hablo de Google, hablo de Facebook, hablo de Apple, hablo de Microsoft.
que todos tienen un compromiso del 2030, ¿no? Es el año mágico para ellos para conseguir ser climáticamente neutros. Es verdad que consumen sus data centers principalmente, ¿no? Donde se procesa toda esa información de todas las aplicaciones que tienen cada uno de ellos, y consume mucha energía. Lo que están haciendo es trabajar precisamente para convertirse en generadores de energía también para los ámbitos o ciudades o pueblos en donde están colocados esos data centers, para que la generación de energía pueda abastecer incluso en calefacción, por ejemplo, en el caso de Facebook, a pueblos cercanos, ¿no? O sea, buscan realmente que tengan un impacto positivo en el entorno, ¿no? Es verdad que, bueno, pues en el 2018 empresas como Google pues estaban emitiendo pues lo equivalente a 1 millón de coches al año, ¿no? Pero es verdad que al mismo tiempo hay un compromiso y van cumpliendo sus objetivos, ¿no? Que se han marcado, por lo menos por lo que nosotros hemos podido estudiar. Hay casos interesantísimos, ¿no? Google, por ejemplo, tiene una iniciativa interna de crear esa plataforma inteligente para predecir cuándo van a necesitar un pico de energía, y que ese pico de energía sea abastecido por energías limpias como la eólica o la solar. También utilizan los valles, precisamente los valles de necesidad de energía, o los valles, perdón, en este caso de uso de la energía, para gestionar adecuadamente cuando se hace el procesamiento de determinadas aplicaciones suyas. Por ejemplo, procesamiento de los vídeos de YouTube, o cargar a Google Translate con nuevos términos, ¿no? Pues eso lo podrían estar haciendo en momentos donde hay demanda de energía, pero procuran hacerlo en un momento de valle, de que los usuarios jugando con los valles en la demanda por parte de los usuarios, ¿no? Y eso les permite optimizar, ser más, gestionar mejor y de una forma predictiva todo el uso de energía que necesitan para sus data centers, ¿no? Apple, por ejemplo, es que directamente está construyendo pues centrales eólicas, ¿no? Si no me equivoco, es en Dinamarca para su data center, y allí es donde quieren abastecer con este tipo de energía pues data center que va a soportar aplicaciones como Siri, como Apple Music, ¿no? Esas aplicaciones que utilizamos habitualmente en estas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, Facebook, por ejemplo, ha hecho lo de la calefacción, digamos, o sistemas de calefacción o de calentamiento del sistema en pueblos cercanos a sus data centers. Como ves, cada uno va haciendo sus iniciativas, pero todos con un objetivo de ser en el 2030 climáticamente neutros, ¿no? Interesante. ¿Alguno entrará en el negocio? Porque igual que están entrando Amazon ha entrado en el negocio sanitario, ¿no? En el sector salud, también Google, ¿no? A través del análisis de datos y de la aplicación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, etcétera. ¿Crees que entrarán? Yo creo que sí, yo creo que Apple está directamente construyendo sus propias centrales eólicas, por lo que hemos podido descubrir, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que es estos grandes players te sorprenden por cómo tienen esa facilidad para meterse en nuevos territorios y darle una vuelta a sus nuevos territorios, y efectivamente lo hemos ido viendo, como bien dices, que Amazon es un gran ejemplo de ellos, y Apple lo ha hecho con territorios que ahora vemos normal, pero ellos venían de ser proveedores de ordenadores y de nicho, y acabaron entrando o siendo líderes en el sector de la música en un momento determinado, o en los dispositivos móviles, con lo cual se van metiendo en todos los terrenos, y yo creo en la energía hoy por hoy. Además es que hay un tema que se está cuidando mucho, yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Como en Estados Unidos ya para la generación de empresas, y ahora en España, en Europa, se está viendo que realmente la constitución de una empresa tiene que tener la necesidad de que tenga un impacto positivo, ¿no? Y de responsabilidad social corporativa, de impacto positivo en el medio ambiente, hacia la sostenibilidad. Yo creo que esa es una vía, ¿no? Entonces, todas estas empresas, estos grandes players tecnológicos que a veces son tan cuestionados, muchas veces por temas de liderazgo, de monopolios, etcétera, o lo que se pueden considerar monopolios, yo creo que están concienciados de que tienen que dar que ser artífices también del impacto positivo, igual que son capaces lo estamos viendo, ¿no? De
influir hasta políticamente, ¿no?, en sus plataformas, o los contenidos, mejor dicho, de sus plataformas, y vemos cómo cambia muchas veces, bueno, pues nos está cambiando totalmente la sociedad, la forma de interactuar, la forma de conectarnos, incluso, como digo, en temas políticos, pues claramente van a tener un papel, yo creo que clave, y deberían tenerlo por el impacto que tienen ahora mismo en toda la sociedad, un papel clave en la concienciación de que este mundo o es sostenible o no será, simplemente, ¿no? Y si estos grandes players, que casi son estados en sí mismos, ¿no?, por el poder que tienen, no juegan ese papel, creo que será muy frustrante para todos, ¿no? Hay un personaje que me llama la atención, que surge, aparece en varias ocasiones en el informe que habéis hecho en The Valley, que es Bill Gates. Bill Gates. Sí, bueno, Bill Gates yo creo que es un personaje que tiene mucho que decir, la verdad, en todo el tema energético. Está muy preocupado. Él ha pasado, digamos, a otra... bueno, a otra dimensión, iba a decir, ¿no?, a otra fase en su vida profesional. Y es verdad que, bueno, sabes que con la pandemia ha sido muy cuestionado, incluso origen de teorías conspiratorias por aquella charla TED que dio vaticinando lo que muchos vaticinaban, pero él lo comentó, ¿no?, que la sociedad estaba abocada no a una tercera guerra mundial, sino realmente a una pandemia, y hablaba del coronavirus, y eso ha originado que, como se hizo hace tantos años, pues teorías conspiratorias, ¿no? Lo cierto es que a mí me parece, o a nosotros desde Valley nos parece que está siendo muy visionario en muchos ámbitos, ¿no? E igual que vaticinó en el tema de la salud, lo que podría pasar con una pandemia mundial, que realmente por desgracia se ha cumplido, pues en el tema de la energía él está hace unos análisis muy exhaustivos de cómo tiene que impactar, cómo está impactando, en cada una de las cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida. Es decir, y cuando digo nuestra vida, es que incluso la alimentación, ¿no?, como la industria, la agricultura, como la industria de producción de alimentos cárnicos, como la agricultura, como digo, como todo lo que estamos hablando, ¿no?, toda la tecnología que usamos a diario, todo son fuentes de emisión de energía de CO2, ¿no?, de efecto invernadero, y cómo tienen que los estados, bueno, implicarse realmente en proyectos como los que estamos comentando para que el desarrollo sea verde y para que sea sostenible, ¿no? Entonces, él está apostando claramente por la energía nuclear. Él está desarrollando también reactores nucleares con empresas en las que está colaborando. Cree que es una vía de desarrollo para un mundo más sostenible y limpio. Y realmente él, claro, es muy consciente también, y lo pone de manifiesto, de los retos y oportunidades. Dice que al final esto, claro, tiene que ser un desarrollo justo, la energía tiene que ser suficientemente barata como para que países en subdesarrollo puedan utilizarlo, porque si no compensaremos en un lado del mundo, pero en otros no podremos compensarlo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, más de 700 millones de personas ahora mismo no tienen acceso prácticamente a la electricidad, principalmente en el África subsahariana. Si no recuerdo mal, la cifra del informe eran 759 millones, una barbaridad. Solamente un 28% tiene acceso a electricidad en zonas de atención, en centros de atención primaria, médicos, ¿no? Y en los hogares. Entonces, claro, imaginémonos lo que ahora mismo sería un hospital sin electricidad para combatir esta pandemia, ¿no? Entonces, claramente tiene que ser un desarrollo justo, ¿no? Y tiene que ser un desarrollo limpio, asequible, pero también, como digo, asequible, ¿no? Porque tiene que estar al acceso de los usuarios, de los ciudadanos, de los países, y eso implica un movimiento mucho más transversal, intercontinental. Es la única forma de abordar este tema. Con lo cual, para mí es un mensaje, lo que da, optimista, pero al mismo tiempo siendo consciente de los retos que supone. Llama la atención, leyendo el informe, que lógicamente es totalmente neutral, ¿no?, pero justo con esta visión positiva, ¿no?, que comentabas de Bill Gates, lo que se aprecia en el informe es que todas las tendencias, todas las iniciativas están orientadas a hacer sostenible el planeta. Efectivamente. Sí, bueno, es que, como decía, el mundo será sostenible o no será, pero yo creo que tiene que ser, que tenemos que ser optimistas en este sentido, ¿no? Hay retos, efectivamente. Yo creo que hay el descarbonizar ahora mismo algo tan básico como la electricidad, pues supone
pues decisiones políticas, acompañamiento de zonas o para los ciudadanos en zonas que realmente han basado toda su economía a veces centrado en una producción de energía, y eso no solamente en España, pasa en todos los países. Entonces, generadores de energía, con lo cual es que no hay otra opción. Es que estamos viendo, aunque haya negacionistas, los impactos del cambio climático. Y lo hemos visto también durante la pandemia. Durante la pandemia se ha reducido en un 3,8% el consumo mundial de energía y eso supuso un 5% de menores emisiones. Yo creo que todos las imágenes que veíamos en las noticias, ¿no? de ese mundo más limpio. Yo vivo en Madrid y tengo la suerte de vivir en un piso muy alto, con lo cual tengo visibilidad de esa boina, ¿no? Y es real, es que existe esa boina. Yo os puedo mandar fotos y durante la pandemia de pronto vi otra ciudad, había otro cielo. Entonces algo que es visible la contaminación. Claro, ahora pues vuelve también el tema del transporte público, no cuestionado, pero sí que la gente intenta evitarlo durante la pandemia y vuelve otra vez el coche privado, con lo cual pues eso contamina más. En fin, hay que ver cómo se produce esta recuperación en verde, ¿no? Cómo lo conseguimos, y quizás la pandemia, bueno, es algo coyuntural y que esperemos que termine pronto y volvamos no a la nueva normalidad, sino a una normalidad como la entendíamos antes, pero más responsable también, ¿no? Entonces, bueno, pues hay apuestas muy interesantes. Hablo de los coches, pues está ahí la movilidad eléctrica, ¿no? Y es una de las claves en donde se está dirigiendo pues el sector energético y el sector también de la movilidad, ¿no? De la automoción, perdón. Con lo cual yo creo que es un conjunto de sectores. Esto de la energía es tan transversal que a veces cuando hablamos de ello como un sector, parece que solamente están implicados los actores de ese sector, pero es que estamos implicados todos. Estamos todos, impacta transversalmente a todos los niveles, ¿no? Esto va de continentes, va de ciudades, va de países, va de ciudades, va de hogares, pero va de personas también, ¿no? Hasta nuestra propia responsabilidad a la hora de reciclar, a la hora de... porque esto va de contaminar o no el único planeta que tenemos, ¿no? Pues nada, protejámoslo. Protejámoslo, pero yo soy optimista. Creo que hay tendencias muy interesantes de uso de energías limpias, responsables, mucho más asequibles, seguro, más modernas, más seguras, y creo que esto ya es un camino que no tiene marcha atrás. Pero soy optimista por el impacto que va a tener en nuestra economía, en España y en Europa, y creo que Europa va a coger un papel predominante y pionero en este tipo de energías. Estupendo, Juan Luis. Muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues un placer, la verdad, y muchísima suerte, me encanta este proyecto y seguro que tiene larga vida. Muy bien. Muchas gracias, Juan Luis.